25 de diciembre de 1944, 11:43 de la mañana, cielo sobre Lieja, Bélgica. El mayor George Patty, de 25 años, está volando su P-51 Mustang a 6.000 metros de altura cuando ve algo que hace que su corazón se acelere. Debajo de él, a unos 3.000 m, una formación de 50 Wolf, 190 alemanes, está atacando posiciones estadounidenses. 50 cazas enemigos contra su escuadrón de 12 Mustangs. Cualquier manual de combate aéreo diría que debe esperar refuerzos, que debe mantener la altitud, que debe coordinar un ataque organizado. Pero George Patty no sigue los manuales. En cambio, hace algo que sus instructores en Texas habrían llamado suicidio. Inclina su Mustang casi en vertical y se lanza en picado directamente hacia la formación enemiga. Solo sin cobertura, sin plan aparente. Lo que los pilotos alemanes no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a la técnica de combate más letal del frente occidental. Una técnica que no venía de ninguna academia militar. Venía de cazar coyotes en una granja de Texas para entender cómo un granjero de Greensboro, Carolina del Norte, desarrolló una técnica de combate aéreo que desafió toda la doctrina establecida. Necesitamos retroceder al verano de 1940. George Patty tiene 21 años. Está trabajando en el rancho de su tío en el oeste de Texas, a unos 50 km de cualquier pueblo con nombre. Su trabajo principal es proteger el ganado de los coyotes. Y los coyotes del oeste de Texas son diferentes. Son más grandes, más astutos, más difíciles de cazar que en cualquier otra parte del país. Los métodos tradicionales no funcionan. Las trampas son inútiles porque los coyotes las huelen a kilómetros. Los perros son demasiado lentos. Los rifles de largo alcance requieren paciencia que el terreno no permite. George desarrolla su propio método. Los coyotes esperan que los cazadores actúen como cazadores, le explica a su tío. Esperan que te escondas, que esperes, que seas paciente, así que hago lo contrario. Su técnica es simple, pero contraintuitiva. En lugar de acechar al coyote, corre directamente hacia él a toda velocidad. Sin esconderse, sin sutileza. Los coyotes, condicionados a huir de amenazas lentas y calculadas, se paralizan momentáneamente cuando algo corre hacia ellos a máxima velocidad. Ese momento de confusión, esas 2 o 3 segundos de indecisión, es todo lo que George necesita. Un disparo, un coyote muerto. Es estúpido, le dice su tío. Ningún cazador serio hace eso, pero George mata más coyotes que cualquier otro trabajador del rancho. 3 veces más, según los registros que su tío guarda meticulosamente. 4 años después, esa técnica estúpida está a punto de convertir a George Patty en el as-dis estadounidense del teatro europeo. Si quieres ver cómo la técnica de caza de coyotes se traduce en combate aéreo contra la Luftwaffe, pulsa el botón de música me gusta. Nos ayuda a compartir historias como esta con más personas. Enero de 1944. Base aérea de Botany, Inglaterra. George Patty acaba de ser asignado al TRICO, grupo de cazas. Tiene 24 años, 0 victorias confirmadas y una reputación de piloto mediocre. Sus evaluaciones de entrenamiento lo describen como competente, pero sin distinción. Sus maniobras son poco ortodoxas y su disciplina cuestionable, pero algo cambia en su primera misión de combate real. El escuadrón está escoltando bombarderos B-17 sobre Alemania cuando aparece una formación de Messerschmitt 109. El líder del escuadrón ordena una maniobra de aproximación estándar. Ganar altitud, posicionarse con el sol a la espalda, atacar en formación coordinada. George no escucha o elige no escuchar. En cambio, hace exactamente lo que hacía con los coyotes. Inclina su Mustang hacia los alemanes y acelera a fondo, directamente hacia ellos, sin maniobras evasivas, sin posicionamiento táctico. El piloto alemán líder, un veterano con más de 100 misiones, hace exactamente lo que los coyotes hacían. Se paraliza por un segundo, quizás 2, no puede procesar lo que está viendo. Un caza enemigo volando directamente hacia él, sin intentar posicionarse, sin seguir ningún patrón reconocible. En esos 2 segundos, George abre fuego. 6 ametralladoras calibre, 50-72 balas por segundo. El Messerschmitt explota antes de que su piloto pueda reaccionar. Primera victoria confirmada, pero lo que pasó después es lo que transformó una victoria en una técnica revolucionaria. Cuando regresó a la base, sus superiores estaban furiosos. Eso fue suicidio, le gritó el comandante del escuadrón. Abandonaste tu posición, rompiste la formación, volaste directamente hacia el enemigo sin cobertura. George intentó explicar su lógica,
su lógica, la confusión del enemigo, el elemento sorpresa, la ventaja de lo inesperado. Eso es lo más estúpido que he escuchado, respondió el comandante. Los alemanes son pilotos profesionales, no animales salvajes. Pero George sabía algo que el comandante no entendía. Los pilotos de combate, especialmente los veteranos, desarrollan instintos, patrones, expectativas. Están entrenados para anticipar maniobras estándar y responder con contramedidas estándar. Cuando un enemigo hace algo completamente fuera de lo esperado, esos instintos fallan. El cerebro necesita tiempo para procesar la nueva información, para desarrollar una respuesta, y en combate aéreo donde las decisiones se miden en fracciones de segundo, ese tiempo de procesamiento es mortal. Los coyotes son los depredadores más inteligentes de Texas, le dijo George a un compañero piloto. Y mi técnica funcionaba con ellos. Los pilotos alemanes son buenos, pero no son más inteligentes que un coyote del oeste de Texas. Durante los meses siguientes, George refinó su técnica. Descubrió que la velocidad era crítica. Cuanto más rápido se aproximaba, mayor era la confusión del enemigo. Empezó a usar la gravedad como aliada, atacando siempre desde arriba, convirtiendo la altitud en velocidad adicional. También descubrió el ángulo óptimo, no directamente de frente, sino a unos 20 gr del eje del enemigo, suficiente para parecer un ataque frontal, pero con un ángulo que exponía más superficie del avión enemigo a sus ametralladoras. Y lo más importante, aprendió cuándo no usarla. La técnica solo funciona contra pilotos que esperan que actúes como piloto, explicaba. Contra los novatos que no saben qué esperar no tiene el mismo efecto. Con ellos uso tácticas convencionales. Lo que hace que esta historia sea extraordinaria no son solo los números, aunque los números son impresionantes. Para junio de 1944, George Patty tenía 19 victorias confirmadas. Para agosto, 26, para octubre de 1931. Lo extraordinario es cómo las conseguía. Un análisis de sus reportes de combate revela un patrón consistente. 84 de sus victorias ocurrieron en los primeros 15 segundos del encuentro. El piloto alemán promedio era derribado antes de completar su primera maniobra evasiva. 91 de sus ataques fueron frontales o casi frontales, un enfoque que la doctrina convencional consideraba suicida. Solo 3 de sus 37 victorias ocurrieron en combates prolongados de más de 2 minutos. Su técnica no era un combate aéreo tradicional, era una emboscada de alta velocidad disfrazada de suicidio. Si todavía estás viendo esto, escribe Coyote en los comentarios si estás descubriendo esta historia por primera vez. El 6 de agosto de 1944, George Patty escribió la página más legendaria de su carrera. Su escuadrón estaba escoltando bombarderos B-17 sobre Berlín cuando apareció una formación masiva de cazas alemanes. 30 FWF-190 y 20 Messerschmitt 109. 50 cazas contra 16 Mustangs estadounidenses. El comandante del escuadrón ordenó una maniobra defensiva. Mantener posición, proteger a los bombarderos. George pidió permiso para atacar, fue denegado. Lo hizo de todos modos, inclinó su Mustang y se lanzó hacia la formación alemana. Los otros pilotos de su escuadrón, que habían visto su técnica funcionar docenas de veces, lo siguieron. Lo que pasó en los siguientes 7 minutos se convirtió en leyenda. Joyce derribó a su primer alemán a los 40 segundos del ataque, segundo alemán a los 78 segundos. Tercer alemán a los 2 minutos y 14 segundos. Para cuando la formación alemana logró reorganizarse, George había derribado 6 aviones enemigos, 6 victorias en un solo día, un récord que ningún piloto estadounidense había logrado en el teatro europeo. Pero el número no cuenta la historia completa. Lo que hizo que ese día fuera especial fue cómo derribó a esos 6 aviones. 4 de ellos fueron atacados frontalmente. 4 pilotos veteranos con cientos de horas de combate paralizados por una técnica que no podían procesar. El quinto fue derribado mientras intentaba ayudar a un compañero que George acababa de dañar. El sexto, mientras trataba de huir. Después de esa misión, los superiores de George dejaron de cuestionar su técnica. El comandante de grupo escribió en su informe, el mayor Preddy ha desarrollado un enfoque de combate aéreo que, aunque viola principios tácticos establecidos, produce resultados consistentemente superiores. Recomiendo que se estudie su método para posible incorporación en el entrenamiento, pero había un problema. La técnica de George funcionaba porque era inesperada. Si todos los pilotos estadounidenses empezaban a usarla, los alemanes se adaptarían, la ventaja desaparecería, así que la técnica nunca se formalizó, nunca se enseñó oficialmente,
Permaneció como el secreto personal de un granjero de Texas que veía a los pilotos de la Luftwaffe como coyotes con alas. Para diciembre de 1944, George Patty tenía 37 victorias confirmadas. Era el as estadounidense más letal del frente europeo, más que cualquier otro piloto de P-51, más que cualquier piloto de P-47, más que cualquier piloto estadounidense de cualquier avión en el teatro europeo. Y lo había logrado con una técnica que sus instructores llamaron estúpida, una técnica que violaba cada principio de combate aéreo que le habían enseñado. Una técnica aprendida cazando coyotes en una granja de Texas. La ironía es que George Patty nunca pretendió ser un héroe, nunca buscó la gloria. En sus cartas a su familia, rara vez mencionaba sus victorias. Solo hago mi trabajo, escribió a su madre en octubre de 1944. De la misma manera que hacía mi trabajo en el rancho del tío John. Los alemanes son buenos, pero no son más difíciles que un coyote viejo y astuto. El 25 de diciembre de 1944, el día que abrió esta historia, George Patty estaba volando su misión número 143. A las 11:43 de la mañana, cuando vio a esos 50 F-Wolf atacando posiciones estadounidenses, hizo exactamente lo que siempre hacía. Se lanzó en picado solo, a máxima velocidad. Directamente hacia el enemigo. En los primeros 90 segundos derribó 2 cazas alemanes, 2 pilotos veteranos que no pudieron procesar lo que estaba pasando antes de que las balas destrozaran sus aviones. Pero entonces sucedió algo que George no había anticipado. Las baterías antiaéreas estadounidenses en tierra, viendo un caza en picado seguido de aviones alemanes, asumieron que era un alemán perseguido por sus compañeros. Abrieron fuego a las 11:47, 4 minutos después de iniciar su ataque. El P-51 de George Patty fue alcanzado por fuego amigo. Murió a los 25 años. 143 misiones, 37 victorias confirmadas. Derribado no por la Luftwaffe, sino por sus propios compatriotas que no pudieron identificarlo a tiempo. La tragedia de su muerte oscureció temporalmente su legado, pero lo que George Patty demostró sigue siendo válido 80 años después. A veces la mejor táctica es la que nadie espera. A veces la sabiduría convencional es solo eso, convencional. Y a veces un chico de Texas con una técnica estúpida puede derrotar a los pilotos más entrenados del mundo. Porque los pilotos de la Luftwaffe esperaban enfrentarse a pilotos estadounidenses. Estaban entrenados para eso. Tenían contramedidas para eso. No estaban entrenados para enfrentarse a un cazador de coyotes. Después de su muerte, el ejército estadounidense finalmente estudió su técnica en detalle. Los analistas quedaron asombrados por los datos. Descubrieron que George tenía razón. Los pilotos, incluso los veteranos, tienen un tiempo de procesamiento cuando se enfrentan a tácticas inesperadas. Ese tiempo medido en milisegundos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en combate aéreo. Pero también descubrieron por qué la técnica no podía enseñarse a todo. Requería un tipo específico de piloto. Alguien capaz de suprimir completamente el instinto de autopreservación. Alguien capaz de volar hacia el enemigo sin dudar, sin calcular las probabilidades, sin considerar el riesgo. El mayor Patty no volaba hacia el enemigo a pesar del miedo, escribió un analista en su informe. Volaba hacia el enemigo porque no experimentaba miedo de la misma manera que otros pilotos. Su respuesta de estrés era diferente, única. Quizás era porque había pasado años corriendo hacia coyotes en el desierto de Texas. Quizás era simplemente como estaba construido su cerebro. No importa la razón, lo que importa es que funcionaba. 37 victorias, 37 pilotos alemanes que descubrieron demasiado tarde que estaban enfrentándose a algo que no entendían. Un cazador de coyotes que aplicó la lógica de la pradera al cielo de Europa. Ian, no. ¿Qué opinas de la técnica de George Patty? ¿Crees que la innovación táctica puede superar el entrenamiento convencional? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otras historias de ases olvidados te gustaría que exploráramos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambian